Continuando con la unidad 1, vamos por la tercera parte ya, y en el día de hoy vamos a ver cuáles son las actitudes y conductas que son más apropiadas para desempeñar la tarea de un acompañante terapéutico, cuáles son las patologías en las cuales se recomienda y qué modalidades de acompañamiento existen. A partir de acá, lo que respecta a las actitudes y conductas, quiero aclarar que es un material extra, por lo tanto no se encuentra en el cuadernillo y tienen que prestar atención a lo que voy comentando, o en todo caso escribírselo, anotarlo, tomar nota, lo que sea necesario, ya que no se encuentra en el cuadernillo. Muchas de las cuestiones en el qué hacer y no hacer son aspectos básicos de cortesía o en educación, y todo lo que tenga que ver con generar un trato amable y cortés. Por ejemplo, ser cuidadosos en el vocabulario que se utiliza con el paciente y en el contexto familiar. Es decir, no utilizar un vocabulario que podría llegar a ser ofensivo respecto a el paciente o su familia. Cuidar los modos. Tener en cuenta que es una relación profesional y por lo tanto uno cuando va al contexto del paciente no es su amigo ni por lo tanto debe tratarlo como tal. Otro aspecto es ser puntual y en todo caso avisar si hay alguna pequeña demora, sobre todo para no generar ansiedades en el paciente o en la familia, o que se preocupen, o en todo caso por cuestiones de organización familiar. Y el que hace respecto a lo que tiene que ver con la consecución de objetivos del paciente es generar las estrategias y evitar las resistencias. Que bueno, parte de esto se logra a partir de la construcción de ese vínculo entre acompañante terapéutico y acompañado, que sin dudas va muy de la mano del trato que nosotros tengamos hacia el paciente. Y lo primero y principal tiene que ver con la cortesía, la educación, como venía comentando anteriormente. En cuanto al qué no hacer, básicamente es imponer al paciente la realización de diferentes actividades. Puede ser que en un acompañamiento tengamos descrito una serie de objetivos por cumplir, ¿no? Por ejemplo, salir a caminar. Si el paciente no se siente con ganas o aún no quiere salir, no es nuestro papel obligarlo e insistirle muchas veces en que tiene que lograrlo y hacerlo, porque eso puede de alguna manera frustrar al paciente y en todo caso también demuestra que a veces no estamos comprendiendo qué situación está viviendo el paciente y por lo cual no quiere realizar determinadas actividades. Pero bueno, ojo, esto no quiere decir que muchas veces no tengamos que motivar y ofrecerle algunas alternativas. Creo que en algún momento mencioné o leí un ejemplo donde decía que, por ejemplo, si el objetivo es salir a hacer ejercicio, quizás no necesariamente tengamos que salir a caminar, sino ver vidrieras, hacer algunos mandados. Y eso de alguna manera tiene que ver con insertar la actividad y cumplir un objetivo de una forma encubierta, si se quiere, pero siempre con el consentimiento y la predisposición del paciente. Y estos dos aspectos que quedan en la diapositiva respecto al qué no hacer se relacionan con el encuadre del acompañamiento terapéutico. Esto quiere decir mantener la relación profesional, no encontrarse fuera de los acompañamientos como salir a comer o hacer unas visitas que no estén planificadas ni tengan fines terapéuticos, y no tratarlo como un amigo tampoco, como ya mencioné anteriormente. Continuando con las actitudes y conductas en lo que respecta a lo que está recomendado o lo que es conveniente hacer,
podemos mencionar realizar reforzamientos positivos, estar atento a las necesidades del paciente y trabajar consolidando el vínculo, siempre manteniendo un equilibrio. Este punto es muy importante, tanto como lo que mencionaba anteriormente sobre qué aspectos son básicos en el que hacer y el no hacer en un acompañamiento terapéutico. Si bien en un primer momento mencioné todas las cuestiones relacionadas con la formalidad, con la educación, el trato amable, la cortesía, otro aspecto súper importante es todo lo que tenga que ver con el encuadre. ¿Y qué sería el encuadre? Es un concepto que se usa mucho en psicología, sobre todo para lo que tiene que ver con cómo estructurar una sesión de terapia, ese tipo de cuestiones, como una entrevista. Y en este caso también es posible de aplicar al acompañamiento terapéutico. Cuando piensen en el concepto de encuadre, piensen que es como un marco que de alguna manera pone límites a las acciones que están permitidas y de alguna manera acciones que permitan el cambio o el progreso. Y además trata como de mantener constantes una serie de variables. Por ejemplo, las que tienen que ver con el horario, los honorarios, o sea, el dinero que se paga, qué tipo de roles van a ponerse en juego y, por ejemplo, el lugar en donde se va a realizar. Y cuando hablamos de los roles, acá es en donde exactamente se hace referencia a este último punto y a lo que se mencionó anteriormente. El vínculo con un paciente tiene que ser profesional, ese es el rol que le compete al acompañante terapéutico y por lo tanto forma parte del encuadre de la situación de asistencia. Continuando con lo que no hacer, tenemos cuestiones básicas como por ejemplo no juzgar al paciente o a la familia, no cargar emocionalmente al paciente con situaciones o problemas que sean del acompañante, sobre todo porque el espacio terapéutico le pertenece al paciente y no sería correcto, ni adecuado, ni útil, ni favorecedor para el paciente que se empiecen a depositar las ansiedades, problemas y conflictos del acompañante. Por lo tanto, tampoco debe descuidárselo ni dejarlo solo en ningún momento. Este último aspecto podríamos pensarlo desde el lado de que la hora o el momento de acompañamiento terapéutico debe ser aprovechado al máximo. Por lo tanto, no se lo puede dejar solo. Pero esto no quiere decir que no puedan ir al baño o, no sé, no estar presente junto a él durante unos minutos. Y esto también tiene mucho que ver con el grado de dependencia y autonomía del paciente, de su edad, de lo que puede hacer, de lo que no, o de posibles peligros que pueda tener el paciente si se encuentra solo. Continuando con el qué hacer, podemos encontrar respetar normas básicas de convivencia de la familia y el paciente, pedir permiso antes de ingresar a la casa y antes de utilizar lugares u objetos de la misma. Y otra vez, en ambos puntos podemos decir que es súper importante tener en cuenta aspectos como la educación, la cortesía y la amabilidad. Y por último, poner límites de forma asertiva. Un ejemplo de esto es durante un acompañamiento que yo realizaba, teníamos el equipo de acompañantes, asistíamos a una persona que constantemente perdía la memoria por un problema neurológico.
y constantemente había que estar recalcándole que nosotros no éramos sus amigos, porque las actividades que realizábamos él podía llegar a entenderlas de esa manera, por ejemplo salir a caminar o acompañarlo a hacer mandados, y él constantemente nos invitaba a comer pizzas, a todos. Entonces constantemente había que explicarle y ponerle un límite de forma asertiva, de forma amable, pero sin dar el brazo a torcer sobre la situación, ya que eso podría confundir al paciente y por ende perder el sentido terapéutico de lo que implican los acompañamientos, ya que un acompañante, como lo hemos mencionado en otros momentos, no es un amigo, sino que es alguien, es un agente de salud, es un profesional de la salud que se encuentra en un equipo. En cuanto al qué no hacer, podemos decir que ocultar información relevante de la institución es algo que está sumamente mal, sobre todo si tiene que ver con medicación, rutina, seguimiento de un tratamiento, porque de esta manera es imposible que se puedan visualizar o que se puedan vivir cambios positivos de un tratamiento. Y además, si se guarda esta información, en todo caso no se pueden encontrar cuáles son las causas por las cuales no se está avanzando en un tratamiento. Lo mismo este punto se relaciona con guardar secretos con el paciente o los familiares del mismo. Y en este momento lo que corresponde es informar de forma asertiva y poner un límite, comentando que eso es algo que no se puede hacer porque puede que les suceda que haya familiares o el mismo paciente que les comenten que quizás toman la medicación más tarde o que no siguen el tratamiento o que no están haciendo tales actividades que les proponen, para evitar conflictos con el equipo terapéutico. Y entonces uno debe informar que no puede guardar esos secretos porque sería de alguna manera boicotear el mismo trabajo del acompañante terapéutico, y por lo tanto es su obligación y responsabilidad informar a quien corresponda, ya sea a un coordinador, ya sea a los profesionales correspondientes, etc. Y finalmente llegamos a la última diapositiva sobre actitudes y conductas, en el que acá sí vamos a ver ese ejemplo que les mencioné anteriormente, sobre todo para utilizar estrategias para negociar con el paciente para hacer determinadas cosas y cumplir los objetivos o el plan propuesto por el equipo terapéutico. Y esto va muy de la mano de alguna manera, negociar, persuadir, proponer cambios y continuar motivando al paciente para que puedan lograrse avances en su tratamiento. Y en el qué no hacer encontramos una de las más importantes, que es no involucrarse emocional y sentimentalmente con el paciente o el familiar del mismo. Vuelvo a recalcar, el vínculo terapéutico entre paciente y acompañante es un vínculo exclusivamente profesional, y en todo caso es muy importante constantemente revisar sobre uno mismo qué es lo que está sucediendo o qué sentimientos nos provocan los pacientes, ya sea en términos emocionales, sentimentales, o lo que puede ser, emocional y sentimentalmente amoroso, de cariño y cuidado, o también sentimientos que tengan que ver con el enojo, la ira o reclamos. Entonces, de alguna manera en este trabajo invito a la reflexión, a el automonitoreo de emociones, sobre todo porque esto puede afectar la dirección del tratamiento, ya que este tipo de cuestiones afectan la objetividad del tratamiento.
Bueno, ¿y en qué patologías y trastornos se indica un acompañante terapéutico? Para trastornos de ansiedad, por ejemplo, en lo que tiene que ver fobias, ansiedad social, estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad generalizada. También en adicciones, acá en la ciudad hay varias clínicas donde parte del tratamiento o colaboradores en el tratamiento de las adicciones o consumos problemáticos son los acompañantes terapéuticos. Lo mismo para trastornos de la conducta alimentaria, es decir, bulimia y anorexia. También se utilizan para acompañar lo que son los trastornos de personalidad. También se indica para la vejez, en geriátricos para acompañar esta última etapa de la vida de las personas y por sobre todo por la cantidad de enfermedades neurodegenerativas que pueden estar atravesando, como podría ser el Alzheimer o el Parkinson o todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas, fisiológicas, o donde de alguna manera se implica lo que es la psiquis. Como vimos y repasamos anteriormente, la salud es el conjunto de lo físico, lo biológico, lo social. Así que bueno, tiene que ver con esto. También se acompaña en situaciones de discapacidad, ya sean visuales, motrices, auditivas, y en lo que respecta también retrasos mentales graves, moderados y leves. También se indican en enfermedades terminales, sobre todo para tratamientos paliativos, en trastornos del desarrollo, como podrían ser autismo y Asperger, en trastornos psicóticos, sobre todo la esquizofrenia, y en estado del ánimo podemos encontrar depresiones o trastornos bipolares. Y es un poco a grandes rasgos porque estaría dejando una serie de trastornos y patologías fuera donde también se pueden acompañar, o inclusive en ciclos vitales específicos como podrían ser la niñez y la adolescencia. ¿Y cuáles son las modalidades de acompañamiento, o mejor dicho, contextos en donde puede realizarse algún acompañamiento? Puede ser de manera ambulatoria, domiciliaria, institucional o una integración escolar. Bueno, ¿y qué implica el tratamiento ambulatorio? Básicamente consiste en que el paciente no se encuentra internado en una institución, pero sí acude a el centro de día correspondiente o a las sesiones, ya sean de psiquiatras, médicos o actividades que estén contempladas en su tratamiento. Y tiene algunas de las siguientes características en cuanto a el acompañamiento terapéutico. Como podemos leer en el primer ítem, puede ser que el acompañado esté cerca o próximo al alta. Generalmente son pacientes que pueden desenvolverse medianamente de forma adecuada en el mundo exterior, ya sea en un trabajo, en sus estudios, en lo que implica su rol como por ejemplo padre, hijo. Es decir, que hablamos de una cierta cuota de independencia y autonomía. Por lo tanto, también durante estos acompañamientos se pueden planificar actividades acorde a este rol. Por lo tanto, es tarea del acompañante terapéutico ayudar e indicar al acompañado cómo planificar quizás sus actividades de la vida diaria y cómo colaborar y ayudar en aquellas en donde presenta menos autonomía para actuar. Como mencionábamos en la segunda parte de la unidad 1, el acompañante terapéutico
presta su yo para aquellas actividades en donde el paciente aún no puede desenvolverse de forma adecuada, correcta, o cuando aún tiene dificultades para ello. En este caso, el acompañante terapéutico actúa como agente resocializador. La idea de estos acompañamientos es trabajar en los vínculos y tratar de que pueda lograr una mejor relación con su familia o con desconocidos o con personas básicamente con las que deba contactarse para lograr sus objetivos personales, sociales o de tratamiento. Y el encuadre tiene que ser claro para no perder la dirección de las tareas. Otras características del tratamiento ambulatorio en lo que respecta al acompañamiento terapéutico es que hay un espectro de actividades muy amplios en las cuales se puede acompañar. Por ejemplo, acompañarlo a sesiones, a la planificación de sus actividades, como por ejemplo asistir a cursos, a cines. Si quiere planificar una cena con amigos, acompañar a hacer los mandados, a elaborar la lista de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que comprar, de qué es lo que falta. Incluso puede ser que durante algún acompañamiento ambulatorio podamos ir a merendar a algún lugar, tomar mates en la costanera y ahí ir hablando y charlando sobre cuáles son sus planes para el fin de semana, qué es lo que quiere hacer, cuándo tiene que sacar turnos para ir al médico o si ya fue a la obra social para autorizar recetas. Todo ese tipo de cosas se pueden dar en un acompañamiento terapéutico. Y siempre que se realiza alguna actividad, ya sea ir a merendar o ir a terapia, lo que sea, es muy importante evaluar cómo se va desenvolviendo el paciente en cada una de esas actividades, cuál de ellas le sienta mejor y si podemos observar algún progreso entre una y otra en semana y semana. Cosa que esta información es de mucha utilidad para el equipo tratante. En lo que dice fantasías y miedos del acompañante terapéutico, hay algunas sugerencias. Si hay algún permiso de salida, como los que les comentaba, de ir a merendar o tomar mates en la costanera o ese tipo de aspectos, lo ideal es siempre charlar con algún profesional o con alguien parte del equipo. Cuando yo fui acompañante terapéutico, algo muy habitual es que antes de realizar los acompañamientos nos reuníamos en grupo con otros acompañantes que acompañábamos a los mismos pacientes y conversábamos sobre cuáles eran las actividades que habitualmente se realizaban, qué es más o menos lo que se debía hacer o qué es lo que estaba planteado por el equipo terapéutico como estrategia. Y ahí cada uno de nosotros iba comentando cómo es que era su relación, su clase de vínculo, y de alguna manera nos dábamos como, no sé si tips, pero indicaciones de qué es lo que suele suceder, qué puede pasar. Y así funcionan como excelentes informantes. Otro aspecto del tratamiento ambulatorio es que no hay que olvidar la medicación si es que el paciente está en tratamiento con una. Sobre todo cuando coincide con una salida. Es más, suele suceder que la hora en la que se pauta o se pacta el acompañamiento terapéutico es la hora en donde el paciente tiene que tomar la medicación. Esto de alguna manera tiene el doble objetivo de que el paciente, en la medida de que sea autónomo para administrársela al mismo, recuerde hacerlo porque sabe que tiene que venir el acompañante, y en todo caso de que lo olvide, el acompañante siempre debe preguntar si se consume, si se administró la medicación.
Y el acompañamiento domiciliario implica que la mayor parte del espacio de acompañamiento se va a producir en la casa del paciente. Una de las tareas más usuales en las cuales se indica un acompañante terapéutico es el control de la medicación. Habitualmente son fármacos, en lo que tiene que ver con patologías psiquiátricas mentales. Lo que tiene el acompañamiento domiciliario también es que actúa como una alternativa a la internación. Lo ideal sería que el abordaje sea individual y exclusivo al acompañado, y el acompañante terapéutico no debería realizar intervenciones a los miembros de la familia. Lo que sí podría llegar a hacer es algunos señalamientos o indicaciones que beneficien el proceso de recuperación. Para este punto tengan en cuenta una de las funciones que vimos la semana pasada, que hablaba de la familia, de que actuaba como un catalizador. Recuerden esa función, que tiene mucho que ver con cómo se produce un acompañamiento domiciliario. El encuadre es muy preciso, con una determinada hora, con determinados lineamientos por los que seguir. Recordemos que es una situación como si fuese de internación, pero en la casa del paciente. Por lo tanto, hay que ser muy rigurosos en lo que se hace, cómo se hace, lo que se dice, cómo se dice. Y si la situación lo requiere, deberán desempeñarse 2 o más acompañantes terapéuticos. Como dice ahí, no más de 4 horas cada uno. Los acompañamientos ambulatorios o domiciliarios que habitualmente realicé yo desde mi experiencia duran entre 2 horas o 2 horas y media. Inclusive hasta 3, depende un poco lo que se haga y cuáles son los objetivos. Y puede suceder que en un mismo día se precisen varios como turnos de acompañantes. Yo he tenido un paciente con el cual un acompañante iba de mañana y yo iba de tarde. Y así nos repartíamos y nos dividíamos en el día del paciente. Y se le dejaba la siesta y la hora de la comida como para que pueda descansar y organizar eso. Y pasar tiempo con su familia también. Y otra característica súper importante del acompañamiento domiciliario es que es súper complejo. Porque el acompañante está en el terreno de interacciones vinculares. Es decir, que probablemente vos puedas estar como acompañante sentado en el comedor, charlando con el paciente, y la vida en familia, en la vida cotidiana, sucede alrededor. Entonces probablemente puede estar la esposa, pareja del acompañante haciendo sus actividades o inclusive metiéndose, o los hijos jugando, dando vueltas, preguntando, o la madre del acompañante interviniendo constantemente, como por decir algunos ejemplos. Y no siempre hay una gran aceptación de todos los miembros de la familia. Incluso puede llegar a pasar que tampoco comprendan muy bien cuál es la función que tienen ustedes como acompañantes. Así que bueno, hay que ser muy cuidadosos, siempre ser lo más asertivo posible. E inclusive también hay situaciones en donde esperar también que la familia se adapte a la presencia del acompañante y que pueda comprender cuál es el objetivo, cuál es su función y aprender a colaborar en pos de ello. Y el acompañamiento institucional implica que el paciente se encuentra internado. Y los objetivos del acompañante terapéutico van a ser ayudar al acompañado a integrarse a la comunidad de la institución, a su dinámica, a su funcionamiento, y a su vez convertirse en un nexo
con el afuera para mantener y fortalecer los vínculos familiares y con el mundo exterior. Desde el lado del acompañante, también se va a encontrar con una convivencia con otros pacientes, con personal de la institución, con los cuales va a tener que mantener relaciones en su tarea como acompañante. A su vez, la planificación del trabajo del acompañante terapéutico no debe interferir con las actividades de la institución, es decir, que si ya hay actividades pautadas con determinados horarios, como estudios, como sesiones, como consultas, el trabajo o las tareas del acompañante terapéutico no deben interferir con el desarrollo de las demás. A su vez, debe haber un seguimiento del desempeño en cada actividad propuesta por la institución. Y otra de las tareas del acompañante va a ser intentar bajar las ansiedades y temores, ya sea del acompañado como de sus familias, ya que la situación de internación no es algo agradable, es una situación donde trae muchos miedos, o incluso es una situación en donde podría considerarse que es algo grave, ya que los demás dispositivos como ambulatorio o acompañamiento domiciliario implican que la situación no es lo suficientemente grave como para realizar una internación en una institución. A su vez, la presencia del acompañante terapéutico es indispensable en el horario de visitas y es imprescindible también y tener en cuenta si es la primera vez que el paciente se encuentra en una situación de internación o no. Y el acompañamiento en integración escolar va a implicar que el contexto de acompañamiento se va a producir en una escuela, una institución educativa, institución pedagógica de integración, lo que podría llamarse una escuela especial, en instituciones de rehabilitación, en centros de día. Y el acompañamiento consiste en una estrategia terapéutica que se despliega en la cotidianidad de un niño o una persona que necesita asistencia especializada, para permitir la readaptación del mismo a su vida diaria, al grupo familiar y la comunidad en general. También puede suceder que les toque acompañamiento en distintas escuelas o en distintos niveles, y ahí también entra en juego el contexto institucional, es decir, qué hacen los docentes, qué hacen las maestras integradoras, qué hacen los compañeros de nuestro paciente, cómo influye nuestra presencia durante un horario de clases. Desde mi experiencia en las prácticas de psicología educacional, puedo decir que esta es una realidad que existe y que es bastante compleja, que hay escuelas especiales, pero que también hay escuelas con distintos tipos de modalidades que quizás son más pequeñas, que son muy específicas, como por ejemplo el plurigrado, o escuelas en donde utilizan distintos métodos de enseñanza, como el Montessori, creo. Inclusive también hay cursos donde puede haber chicos con más de un chico con alguna patología como autismo o patologías de índole más psiquiátricas, y puede inclusive que haya más de un acompañante terapéutico por aula. Eso es algo que me ha tocado vivir o conocer. Así que otro de los ámbitos en donde se solicita bastante el acompañamiento terapéutico es en lo que tiene que ver con niños y la integración escolar, que claramente para esto se necesitan una serie de permisos, un trabajo en equipo, una dirección de tratamiento. No es que como acompañantes y porque una familia lo solicite como si nada, se va a dejar entrar a un adulto a la escuela como si nada. Así que bueno, es otra de las alternativas u otro de los contextos en donde se puede producir un acompañamiento terapéutico.